Hola amigos de la comunidad del ciudadano, bienvenidos a una nueva edición de nuestros programas de entrevistas. Hoy día vamos a hablar sobre el saqueo del litio. Estamos aquí con el abogado Mauricio Daza, bienvenido. Hola, gracias por la invitación. Y de don Miguel Soto del Movimiento de Recuperación del Litio. Gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta que vamos a plantear es, ¿efectivamente podemos hablar que es un saqueo del litio lo que está ocurriendo con el preacuerdo que hay entre Codelco y Suquimich que de firmarse el 31 de marzo terminaría por entregar hasta el año 2060 la explotación del litio a la empresa de Julio Ponce Lerú? ¿Qué piensa don Mauricio? Bueno, yo creo que es un saqueo desde varios puntos de vista, ¿no? Lo primero tiene que ver con cuáles son los montos que finalmente está pagando SQM a partir de este acuerdo y qué es lo que obtiene a cambio, ¿no? A cambio obtiene básicamente el 49% de la explotación, de las utilidades de la explotación de litio hasta el año 2060, ¿no? En un contexto donde se proyecta que en total se estarían explotando, sacando 4,5 millones de toneladas en total, ¿no? Y la verdad es que si uno hace los cálculos, y esto la verdad que ha salido información de distintas personas que son especialistas en el mercado, distintos órganos, ¿no? ONG, etcétera, que han hecho el cálculo de que ellos están pagando aproximadamente un cuarto del precio si es que nosotros lo comparamos con lo que han pagado otras empresas que desarrollan proyectos de litio en otros salarios que son de mucho menor calidad que el salar de Atacama y que han sido operaciones que se han realizado durante el último año. O sea, han pagado un cuarto, ¿no? Ese es el valor que se le está entregando el Estado de Chile. Entonces, claro, muchas veces el gobierno, ¿no? Y SQM dicen, pero miren toda la plata que vamos a recibir. Claro, pero eso es mucho poco comparado con cuál es el valor de aquello que se entrega. Hay que recordar que el litio en Chile es 100% del Estado, ¿no? Y que a partir de un arriendo, exacto, que se hizo el año 1995, entre gallo y medianoche con el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se le garantizó, ¿no?, la explotación del litio a partir de entregarle el arriendo de forma exclusiva y excluyente a SQM de precisamente el salar de Atacama, que son pertenencias todas del Estado. Entonces, ¿qué es lo que hace SQM? SQM puede explotar estas pertenencias que son del Estado de Chile, ¿no? Y a cambio, ¿qué es lo que pagaba? Fíjate los términos iniciales del convenio. Era un arriendo que salía aproximadamente 15 millones de pesos al año. Al año. $15,000 al año. $15,000 al año. ¿Ah? O sea, menos de, como debe ser, como 1.200.000 pesos al mes. No alcanza a ser 2 millones de pesos al mes. No, por ningún motivo. Y eso por una parte, ¿no? Y por otro lado tenía que pagar el 6,8% de lo que eran sus ventas. El problema es que durante todos los años en que ha estado vigente este contrato no se ha hecho una fiscalización respecto a si lo que ellos declaran es real o no. Y fíjate que cuando se hizo la primera fiscalización con el gobierno de Piñera, el primer gobierno de Piñera, ahí se estableció de que había una diferencia que era como de 2.000 millones en lo que ellos declaraban y lo que realmente habían sacado. Entonces la verdad es que, como te digo, en ese contexto llama mucho la atención, por decirlo suave, que el gobierno de Gabriel Boric, ¿no?, que había prometido una estrategia nacional del litio, que estuviera basado, digamos, en el interés público, en la transparencia, después que él criticó con justa razón toda la red de corrupción que montó SQM. Yo creo que precisamente para evitar ser fiscalizado respecto a este gran negocio, que involucró pagos a todos los sectores políticos, bueno, que precisamente este gobierno haya dicho, mire, ¿sabe qué? El salar de Atacama, la reserva mundial de litio más grande del mundo, en vez de que el Estado la pudiese explotar directamente, o si es que incluía un privado, lo decidiera a través de un proceso, una licitación pública, transparente, que se la adjudicara básicamente la empresa que ofreciera las mejores condiciones sociales, ambientales y económicas para el Estado, y que era no. ¿Sabe qué? Esto lo vamos a solucionar de la siguiente forma. Voy a mandar a alguien a negociar a puertas cerradas, en forma secreta finalmente, un acuerdo directo con SQM, ¿no? Y finalmente llegan, no mágicamente sacan este conejo del sombrero con un acuerdo que, insisto, ¿no?, que es muy perjudicial para el Estado de Chile, un cuarto del precio que se paga por otros proyectos de menor calidad a nivel internacional. Entonces la verdad que esto es inexplicable. O es, yo diría que una negligencia inexcusable en la gestión del interés público,
por parte de este gobierno o corrupción. Estamos aquí en el panel El saqueo del litio a través de la red del ciudadano con don Mauricio Daza y con don Miguel Soto. Don Miguel, usted es del movimiento Litio para Chile. ¿Cómo se tomó cuando se enteró del anuncio? Bueno, la verdad es que con bastante dolor, diríamos, desde el punto de vista de una organización que se crea al calor de todo lo que es SQM en particular, digamos, porque el movimiento, es cierto, se crea en noviembre del 2016, pero antes de eso había toda una demanda y denuncia a través del movimiento sindical, especialmente ligado a SQM, por todos los atropellos que venía haciendo SQM y violaciones de la ley, que fueron denunciadas en tiempo a Corfo a través de su jefe máximo, Vitrán, al quien le entregamos antecedentes concretos de la violación que estaba haciendo el SQM, incluso de exportación de salmuera cuando no tenía autorización para hacerlo. Y le entregamos los containers que incluso llevaban y toda la denuncia que hicimos hasta ellos y ante la FECHEL también, producto de lo que estaba ocurriendo en la subida. ¿Cuándo ustedes hicieron esa denuncia? Entre el 2015 más o menos está la denuncia, ahí tenemos una documentación, digamos que usted un momento para decir que lo que fue, y ahí Vitrán se comprometió a hacer una investigación respecto del tema, porque en ese minuto se estaba pidiendo la anulación del contrato producto, digamos, de todo lo que había hecho SQM, que incluso no estaba pagando ni siquiera el arriendo en esos minutos que daba al Estado. Por lo tanto, nosotros creemos que esta es la continuación de un saqueo. Comparto el hecho porque efectivamente que SQM esté con el 49,99%, porque Codelco tiene el 50% más una acción. O sea, 50,01. Claro, exacto, desde el punto de vista de una situación, y como dice Mauricio, y que se va a entregar hasta en 2060. O sea, nadie de nosotros va a ver en la posibilidad cierta, digamos, de que una riqueza que de todo el Estado, hoy día la mitad en la práctica se le entregue a una empresa que efectivamente ha provocado toda la serie de corrupción en este país y que además, digamos, se hace imposible que se banquee a una empresa de esta naturaleza que sigue teniendo conflictos con el Estado. Esa fue una de las causales, que cuando ganó la primera licitación que provocó Piñera, digamos, tuvo que ser anulada porque ese QM no cumplía las condiciones para tener contratos con el Estado. Aquí don Miguel se refería al SEOL de que había entregado el subsecretario de Minería Wagner en temas directos del primer gobierno de Piñera. Vamos a hacer aquí estamos en el panel del saqueo del litio a través de la red del ciudadano, y como don Mauricio y don Miguel han mencionado, vamos a hacer un pequeño breve conteo sobre el prontuario ambiental y también tributario de SQM, porque también se niega a pagar unos impuestos. Lo que decía hace poco Mauricio, el 2013 Piñera, ojo, que a Piñera le dio en la primera campaña del 2009 cerca de 400 millones para la campaña Julio Ponce Lerú. Aún así Piñera dijo, vamos a ver cómo están las cifras, si están pagando impuestos a esos tipos o no, por ver, y se enteraron que había una subdeclaración de impuestos por 2.600 millones de pesos. Después, al año siguiente, el 2014, empezaron a realizar la renta de arrendamiento, lo que tú señalabas que se habrían firmado con Felipe Sandoval durante el gobierno de Frey, y había un desfalco de 8,9 millones de dólares entre los años 2009 y 2014. Segundo. Tercero, después de una fiscalización ambiental que se hizo en el Salar de Atacama, detectó una mayor extracción del salmuera de la permitida entre los meses de agosto de 2013 hasta agosto de 2015, durante 2 años, detectados, ojo, los que fueron detectados en la fiscalización. Y al mismo tiempo se alteraron los rangos de medición de los umbrales de los pozos para que parecieran que ocupan menos agua de la que están sacando realmente y la que tienen permitida sacar. Y también se secó un bosque de tamarugo en la zona. Y finalmente se han negado a pagar un impuesto de 745 millones de dólares que Albemarle, que también otra minera que explota también el Salar de Atacama, el mismo litio, se ha pagado su impuesto. Ese que se niega a pagar porque ese impuesto específico de la minería dice que no corresponde a la minería no metálica del litio. Cuéntanos un poquito, Mauricio. Claro, eso es realmente escandaloso. O sea, el gobierno de Gabriel Boric le entrega, a través de una negociación directa entre 4 paredes, sin licitación, la mitad del litio del Salar de Atacama, de la reserva mundial más grande de litio, a una empresa que se niega a pagar hoy día 745 millones de dólares. Y se niega a pagar, ¿sabe por qué? Esto es una cosa increíble. SQM dice de que para los efectos de ese impuesto, ellos no son una empresa minera.
O sea, es el descaro máximo. Oye, y se niegan a pagar en un contexto en el cual, como tú bien dices, al lado de SQM, en el Salar de Atacama, funciona otra empresa privada, la cual también tiene un contrato de arriendo con el Estado. Esta es una empresa norteamericana que se llama Albemarle. Esa empresa tiene un contrato hasta el año 2042. Bueno, el asunto es que esa empresa, ese mismo impuesto que SQM se niega a pagar porque dice que ellos no serían una empresa minera para los efectos del impuesto específico de la actividad minera, Albemarle lo ha pagado religiosamente todos los años. Y se dedica a lo mismo, a sacar litio desde el Salar de Atacama. Entonces a esta empresa SQM se le da esas ventajas. O sea, uno dirá, oye, ¿sabe qué? Por último pónganse al día con el impuesto, pues. Pero no, y tienen juicios con el Estado de Chile, básicamente para los efectos de no pagar el impuesto. Entonces la verdad, te insisto, es de un descaro, pero que es enorme y va en contra de todo lo que se dijo acerca de la Estrategia Nacional del Litio, que iba a ser transparente, que iba a ser en interés de la ciudadanía, en el interés público. Acá mucha gente dice, oye, pero ¿sabe qué? Claro, pero es que lo que pasa es que el Estado va a recuperar el 50% del litio. No, pues. A ver, el litio es 100% del Estado. 100%. El año 2030 termina el contrato con SQM y el Estado recupera plenamente el ejercicio de esa propiedad, porque se acaba el contrato de arriendo. No, si SQM es un arrendador, es como si usted tiene un arrendador en su casa. Entonces, fíjate, esto es la misma lógica que si uno tiene un arrendador en la casa que no te y de repente el gallo no te ha pagado, te debe plata y se niega a pagarte. Te ha destruido la propiedad, te ha engañado varias veces. Cambió el medidor del agua. Te cambió el medidor del agua. Te cambió el medidor de agua. Mira, cállate. Te coimió a tus familiares para que se pusieran en contra tuyo. Y además, ese mismo tipo te dice, oye, ¿sabes qué? Quiero arrendarte otra cosa. Yo quiero que me di en arriendo por otros 30 años la misma casa. Pero quiero que me lo arriendes a un cuarto del precio mercado. Pero si no me lo arriendas, ¿sabéis lo que hago? Voy a destruir tu casa, así que me la arrendáis a un cuarto del precio, ¿o qué? ¿Usted le arrendaría la casa a esa persona? No, pues. Oye, si esto es un escándalo, se trata de meter con números, se trata de embolinar la perdida en buen chileno, cuando este es un saqueo grosero, burdo, ¿no? Y eso a mí lo que me da mucha rabia, te insisto, es que se trata precisamente de un gobierno que se supone de que iba a cambiar la política, ¿no?, en beneficio de la ciudadanía. Y el tema del la verdadera izquierda. Y el tema del litio estaba en la agenda. Sí, pues, terminaron entregándole por otros 30 años el litio a Ponce Lerú. En estas condiciones, es un escándalo. Mauricio, tú que tocas un tema, bueno, quiero profundizar eso que tú mencionaste, que algo que ahora todos se olvidaron, porque cuando presentaron la entrega, recordemos que el presidente es una cadena que presentó el acuerdo con Soquimich como gran negocio para Chile, que el gobierno recupere el litio porque tenemos la mayor parte accionaria, pero en la letra chica decía 50,01%. Ya. Pero ahí se olvidaron de que habían dos cosas antes: la Industria Nacional del Litio y la Estrategia Nacional del Litio, para hacer memoria, que tiene que ver mucho con don Miguel, el movimiento del litio para Chile. En 2014 la presidenta Bachelet formó la Comisión Nacional del Litio, considerando, como el litio ya era hace rato un mineral que empezó a ser demandado por el tema de la fabricación de batería para la transición energética, porque almacenan mejor energía el litio. Entonces ahí se planteó una estrategia nacional del litio para darle una política de Estado y de una gobernanza al litio. Eso demoró un tiempo. En el 2015 se sacó el informe. El litio se determinó que era un litio como fuente de energía y una oportunidad para Chile. Y ahí se empezó a pensar en formar una empresa pública para su explotación. Ahí surge el movimiento del litio para Chile, ¿no es cierto, don Miguel? Cuéntanos un poco cuál es la expectativa en ese momento respecto a recuperar las riquezas que es importante para hoy día, que el gobierno dice que está desfinanciado, que no hay recursos suficientes, que necesitan hacer reforma tributaria. Bueno, cuéntenos. Bueno, el primer planteamiento que hizo el movimiento Litio para Chile fue que hacía suyo la declaración que se había generado a través de esta Comisión Nacional del Litio creada por la presidenta Bachelet. O sea, solamente ustedes hicieron suyo el informe. El informe que estaba, porque aseguraba, en primer lugar, digamos, la gobernanza del salar.
y la protección, digamos, de ese elemento que es para todos, digamos, los que especialistas. Yo no soy un especialista en particular, pero he conocido bastante respecto del tema con los profesionales que asesoran el movimiento, y por lo tanto eso aseguraba efectivamente que no ocurriera lo que históricamente ha ocurrido con los minerales en este país, que al final queda el hoyo negro, digamos, desde el punto de vista, siguiendo la luz del programa. Y efectivamente el tema más serio, que es el tema medioambiental y la situación hídrica en la zona más árida del mundo, en ese contexto, y que se detectaba claramente que el salar estaba bajando sistemáticamente en términos de su reducción, ya casi en un 30% en ese aspecto. Y el segundo elemento que nosotros consideramos muy importante desde el punto de vista de la actuación, que tenía que ver, digamos, específicamente con generar condiciones en términos de solucionar ese tema, porque la cantidad de agua que se saca por la explotación de litio es extraordinariamente grave para la sobrevivencia de esa. Lo segundo, de esa naturaleza, entonces, la esperanza que teníamos desde el punto de vista de todas las condiciones que se estaban generando para el cambio energético era que efectivamente el litio, no siendo, digamos, comparado con el cobre de tal dimensión, pero iba a provocar efectivamente que se generaran condiciones para un desarrollo industrial de nuevo tipo en este país, en ese aspecto, y eso iba a ayudar incluso a que, digamos, que el cobre, digamos, también subiera su valor, efectivamente, porque son dos elementos importantes para lo que es la nueva matriz energética que se pudiera crear. Por eso, en esas condiciones, nosotros pensábamos que efectivamente era nuestra política a seguir en ese minuto, y por eso que denunciamos todas las irregularidades que se estaban produciendo efectivamente, y principalmente porque somos una organización que nace al calor del movimiento sindical, de la falta de respeto a la ley que ambas empresas tienen, ¿no? Porque son características que continúan. O sea, un derecho fundamental como es el derecho a la negociación colectiva, en ambas empresas fueron negados sistemáticamente y nunca hubo ni siquiera la posibilidad de una negociación reglada en estas condiciones que todo el mundo reconoce que no es una legislación adecuada. ¿Se refiere a Soquimich y Albemarle? Así efectivamente, porque ambas empresas lo que hacían eran simplemente convenios y empezaron a hacer con y no lo hacían con los sindicatos, sino que simplemente lo hacían con grupos de trabajadores que efectivamente era el abuso extremo, y que es una de las denuncias que está en la OIT, producto, digamos, de la violación de ese derecho. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, nosotros pensábamos que la Estrategia Nacional del Litio o el programa que estaba inserto, digamos, por el gobierno de Boric, iba a complementar una política distinta. Pero le quiero decir que los trabajadores en absoluto son tomados en consideración. No hay ninguna participación de los trabajadores en términos de tener la opinión respecto de cómo poder continuar. Miguel, ¿te puedo interrumpir un segundo? Como tú mencionaste el tema del daño ambiental, yo últimamente también invitamos a nuestros lectores a ver una serie de reportajes que hemos publicado. Yo tuve oportunidad hace poco de ir al Salar de Atacama, estar con las comunidades de Pene, Toconao, Socor, y ahí tú puedes, y también he entrevistado por ejemplo una experta en flamenco, y efectivamente los últimos estudios han demostrado que cada tonelada de litio implica la extracción de media tonelada de agua en una zona se llama de estrés hídrico, como el Salar de Atacama, que está en medio del desierto. Perder esa agua, porque el sistema de extracción del salar es sacar la salmuera y dejarla secar en grandes piscinas para que se evapore el agua y ahí pierde el agua y se extrae el litio. Y eso tiene ese gran daño ambiental, así que también invitamos a nuestros lectores a revisar nuestra página web y ver los reportajes que hemos publicado. La pregunta es, el 31 de marzo está fechado la hora, el día en que se va a firmar el acuerdo entre Codelco y Soquimich, según lo que se dijo hace unas semanas, trascendió. ¿Qué hacer? ¿Qué se puede hacer? Bueno, a ver, yo creo que hay que visibilizar esto, ¿no? Insisto, esta es una historia larga de permanente saqueo, ¿no? O sea, el primer capítulo, el capítulo de Eduardo Freno Estable, donde se le entrega entre gallo y medianoche a CQM, el Salar de Atacama, imagínate, del año 95 hasta el año 2030. 6,8% de las ventas que ellos declaran, que finalmente se estableció de que además
no declaraban lo que realmente estaban extrayendo, más $15 millones de pesos anuales. Vale. Se descubrió, entre otros motivos, por las denuncias que hizo el movimiento de Litio para Chile y otras denuncias que se efectuaron en su momento en el gobierno de Michelle Bachelet, en el segundo gobierno. Bueno, ahí se descubrió, ¿no? Básicamente que además SQM había incumplido de forma reiterada el contrato. Y grave, ¿no? Había inscrito propiedad minera sobre la pertenencia del Estado de Chile, había inscrito para sí, ¿no?, muchos permisos que de alguna manera afectaban la propiedad de Corfo, había sobreexplotado el salar más allá de lo que había declarado, había subdeclarado, ¿no?, lo que realmente estaba extrayendo para no pagar, y ahí entonces precisamente con la administración de Eduardo Vitrán en Corfo se presenta una demanda para dejar sin efecto este contrato, y en ese mismo tiempo, fíjate, surgieron las denuncias donde yo participé como abogado querellante en representación de la Fundación Ciudadanía Inteligente. Se reveló toda esta red de corrupción, ¿no?, de pagos ilegales que Ponce Lerú hizo, ¿no?, a gran parte de la política en Chile. Esto no solamente a los de derecha, el exgobierno de Pinochet también le entregó mucho dinero a partidos, a dirigentes de partidos. A Carolina Toá, por ejemplo. Acuérdate que ahí estaba dirigente del Partido Socialista, ¿no? El PPD, cuando estaba presidenta Carolina Toá, el PPD recibía dineros de SQM triangulados para los efectos de que el PPD pagara su gasto corriente. O sea, estamos hablando luz, agua, ¿no? Y no solamente eso, ¿te acuerdas algo que es tragicómico? El PPD, cuando mandó la nómina de militantes al CERVEL, al servicio electoral, incluyó a Soquimich, a pesar que era una persona jurídica, después lo tuvieron que corregir, y esto es verdad, es realmente tragicómico. Dirigente de la democracia cristiana de todos los sectores, sin duda de derecha. Bueno, y en ese contexto, cuando uno decía, a la luz de todas estas irregularidades, la verdad que, bueno, acá va a ocurrir algo. ¿Sabes lo que ocurrió? La fiscalía, ¿no?, con una de las personas que colocó Jorge Abbott, ¿te acuerdas? El ex fiscal nacional, para que se hiciera cargo de estas causas, llegó a un acuerdo, $3,5 millones, que es básicamente lo que ellos ganan en un solo día, a cambio de matar todas estas causas por corrupción en contra de la persona jurídica de SQM. Y por otra parte, al final del gobierno de Michelle Bachelet, Eduardo Vitrán finalmente se desiste de esta demanda para dejar sin efecto el contrato y llega a un acuerdo. Y fíjate el acuerdo. El acuerdo era muy beneficioso para SQM porque le permitía subir su explotación. Ellos tenían un máximo de explotación de 180.000 toneladas. 180.000 toneladas entre el año 95 hasta el año 2030. Cuando se llegó a este acuerdo, corrígeme, creo que fue el año 2016. Enero de 2018. 2018 se estableció de que lo que podía explotar SQM pasaba a 180.000 toneladas, pero al año. Imagínate, se subió este tope, ¿no? Y además, bueno, también afortunadamente se establecieron mejores condiciones para el Estado, ¿no? Que de hecho podía llegar hasta el 40% de las ventas en caso que superara los $10.000 la tonelada de litio. Pero fíjate, en ese contexto se da. Y ahora, ¿no?, cuando uno decía ya, nos vamos a salir de, digamos, esta lógica de oscurantismo, de corrupción, ¿no?, de falta de transparencia, de colocar el interés privado por sobre el general, a partir de la Estrategia Nacional del Litio, ¿no?, ya sea el Estado explotándolo directamente o haciendo que otro privado se asociara con el Estado, ¿no?, pero a través de un proceso de licitación transparente, pública. Resulta que no. Llega el presidente Boric y dice, no, ¿sabes qué? Acá vamos a hacer una negociación, insisto, entre cuatro paredes, directa, sin licitación, con SQM, y al final termina pagando un cuarto del precio por este negocio. Entonces, la verdad que toda esta historia da cuenta de un saqueo permanente. La única forma que podemos reaccionar, por lo menos quienes conocemos del tema, es exponerlo a la ciudadanía y también de alguna manera denunciarlo. Porque precisamente yo creo que estos dirigentes, tanto el mundo público como empresarial, se permiten hacer este tipo de operaciones a vista y paciencia de la gente porque cuentan con que nadie va a hacer nada, ¿no? Esa es la hipótesis de esto. Debe decir, ¿sabe qué? Da lo mismo, si al final la gente se va a olvidar, no va a pasar nada, o por último va a salir Gabriel Boric por enésima vez en unos 10 años más, cuando se den cuenta del desastre que dejaron, a pedir disculpas, ¿no?, por la política nacional del litio, pero va a ser demasiado tarde. Vamos a tener a SQM instalado en contra del interés fiscal hasta el año 2060.
en una de las más importantes riquezas de nuestro país. Entonces eso es realmente lamentable e inaceptable. Para decir, además el acuerdo contempla la actual cuota de explotación de litio que tiene Soquimich permitida, son 165.000 toneladas anuales. Sí. El tema está en que al ritmo actual de explotación sabían que se le iba a agotar antes del 2030 cuando se le vence el acuerdo. O sea, no va a poder tener más posibilidades de explotar litio porque sacaron más de lo permitido. Porque el año antepasado hubo un alto precio también del litio. ¿Qué pasa? Que también el acuerdo trae por debajo, en una marraqueta por el brazo, es ampliar la cuota de explotación a 300.000 toneladas. Don Miguel, usted que se ha concentrado en el tema ambiental, aquí 300.000 toneladas, no sé si el salar pueda soportar anuales que puedan sacar, es demasiado ya. Bueno, esa es una de las cosas que nosotros rechazamos desde el punto de vista del acuerdo, porque no es solo que hoy día la situación... ¿Qué es lo que dice en este caso la Estrategia Nacional del Litio? Que se va a bajar la explotación de agua. ¿Y cómo vamos a bajar la explotación del agua si vamos a aumentar, digamos, la explotación de litio con esas 300.000 toneladas? Esa es una de las cosas, de las contradicciones que nosotros vemos. Se dice que nueva tecnología, pero es siempre eso que se dice algo que se va a hacer, pero al final termina haciendo todo lo contrario. Entonces no hay ya credibilidad desde el punto de vista de cómo va a terminar. Se pretendía, digamos, efectivamente cuando estaba en el programa, partiendo del hecho de que la misma declaración que hace el presidente, ¿no? Porque toma como referencia incluso en este país lo que fue la nacionalización. Y al parecer no se ha estudiado absolutamente lo que fue la nacionalización, porque la nacionalización fue una de las contradicciones también en esos minutos de la historia, donde las empresas con la nacionalización terminaron ganando más plata que cuando estaban absolutamente con su control privado. Y eso fue lo que aprovechó incluso el gobierno de Salvador Allende para descontar el exceso de utilidades que tuvieron las empresas transnacionales en ese minuto cuando se produjo la nacionalización del cobre. ¿Y qué hubo detrás de una estrategia del proceso de nacionalización del cobre? ¿Una estrategia detrás? Por eso que la preocupación nuestra radica en eso. Pero especialmente uno no puede concebir, digamos, que la proporción de años y la cantidad a ese ritmo de explotación que se va a producir entregárselo a una empresa de esta naturaleza. Ya, y el presidente, el movimiento Litio para Chile, ¿va a hacer alguna actividad? ¿Tiene programado, está convocando alguna cosa? La verdad es que, como decía Mauricio, el movimiento para Chile también tiene dificultades desde el punto de vista de nuestra movilización. Sí. Porque el modo de operar que tienen estas empresas es a través de generar todo un tipo de intervenciones. Nos leí hace 2 días atrás que Codelco y SQM están viendo la incorporación de nuevos personajes que tengan vinculación con las comunidades, vinculación con el medio ambiente, que tengan relaciones. Y eso es lo que se hace, digamos, a través de la forma que emplean las empresas mineras. Por eso que ellos tienen una estrategia de largo aliento. La cantidad de millones de dólares que gasta SQM en propaganda, la verdad que es incomparable con la que entrega debajo de eso, digamos, a organizaciones civiles, medioambientales y de todo tipo de gente para minimizar, digamos, la posibilidad. ¿Qué podemos hacer entonces, Miguel? Mira, lo que pasa, porque concuerdo con Mauricio, tratar los que tenemos mayor, de alguna forma, vinculación con esta situación que se está produciendo, es denunciar y seguir denunciando este saqueo que se sigue prolongando con una visión que no se compadece con la realidad que estamos viviendo. Muchas gracias, Miguel. Mauricio, ¿alguna última palabra? Sí, yo creo que la única esperanza es precisamente las organizaciones como la de Don Miguel, las comunidades indígenas, las comunidades organizadas, que tengan la posibilidad no solamente de hacer declaraciones, sino también acciones, ¿no? Acciones concretas con la finalidad que se investigue, ¿no? Porque a mi juicio acá, afectar de esta forma el interés público no solamente es, digamos, un atentado en contra de lo que es el deber de probidad, sino yo creo que acá incluso podrían haber actos constitutivos de delito, ¿no? Y yo creo que por último no podemos quedarnos impávidos al saqueo. Un dato: 2 millones de litros de agua por cada tonelada de litio. Imagínate, se pretende explotar, ¿no? Este salar durante este periodo, 4,5 millones de toneladas de litio. ¿Cuánto es eso?
Oye, SQM nunca va a incorporar tecnologías limpias, tecnologías que hoy día están en desarrollo, en otros salarios de menor calidad, yo te diría, que el salar de Atacama en términos de la posibilidad de poder sacar litio de una manera rentable, y que han funcionado, ¿no? Que básicamente son mecanismos de extracción de litio que no ocupan agua o muy poca agua. ¿Tú sabes por qué no lo va a hacer? Porque hay un negocio asociado al potasio. Porque de hecho, esta nueva empresa que se va a crear, ¿no? Y de la cual va a ser un 50,01% dueño Codelco y 49,99% dueña SQM, va a manejar toda esta explotación de litio, pero el potasio que en el proceso saquen se lo van a vender a SQM a un precio preferente. Esa es parte del acuerdo. Y para hacer eso necesitan el sistema de piscinaje. El sistema de extracción limpia directa no les sirve para poder además hacer el negocio del potasio. El potasio fue el gran negocio de Sokimich antes del litio. Exacto, no es poca plata. A ellos no les conviene tecnologías limpias, ¿no? Y por eso no quieren ir a licitación. Porque si fueran una licitación, probablemente habrían grupos, ¿no? Hay muchas empresas francesas, extranjeras, varias, que están explotando con tecnologías limpias. Y probablemente lo pondrían ahí sobre la palestra. Ni menos que el Estado por sí mismo explote. Porque acá se ha vendido el tema de que es imposible que el Estado cuente, ¿no? Con las competencias para poder hacer esta labor. Bueno, y el gobierno de Gabriel Boric eso se lo compró muy a la rápida, muy fácilmente. Oye, Gabriel Boric cita en su propio tuit, para justificar sus decisiones en la política nacional del litio, a Gustavo Lago. Gustavo Lago es una persona que se denomina experto en materia de litio, pero que es ex empleado de SQM. Y él mismo lo coloca, lo postea. Mire, dice, esta es la razón por la cual no vamos a licitar. Columna de Gustavo Lago. Entonces, la verdad es que, te insisto acá, los intereses de la nación, el interés público está siendo afectado de manera burda, grosera, frente a la vista de paciencia de toda la comunidad, para beneficiar finalmente a un privado, que es el mismo de siempre, SQM y Julio Ponce Ledo. Como han escuchado telespectadores, nuestro público del ciudadano, nuestra comunidad, hay muchos argumentos respecto al tema del litio para la recuperación para el país o para una licitación más justa, como sería. Y respecto a Gustavo Lagos, lo invitamos a leer. Tenemos 2 artículos en nuestro periódico El Ciudadano que hemos publicado, donde hemos analizado la narrativa de Gustavo Lagos durante 10 años. Muchas columnas que ha escrito en todos los medios. Escribe en El Mercurio, escribe en La Tercera, escribe en Bio Bio constantemente. Es el gran experto citado por los medios, y descubrimos que al final siempre va a defender los intereses de la gran minería y la sociedad de la Sonami. Los invitamos a nuestros auditores a una nueva sesión en nuestro panel del litio aquí a través de la Rueda del Ciudadano. Muchas gracias, Mauricio, por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, don Miguel. Gracias a ustedes por la invitación. Y estamos atentos a cualquier iniciativa que surja a partir de esta problemática del litio en Chile, y lo esperamos en el próximo programa. Muchas gracias.